Bien, vamos a hacer a continuación el ejercicio 36 del tema de termoquímica, en el cual determinaremos la espontaneidad o no espontaneidad de una reacción química a tres temperaturas distintas. Para ello vamos a calcular la variación de energía libre de Gibbs de la reacción, delta de G, disponiendo de los valores de delta de H, variación de entalpía, y de delta de S, variación de entropía. Bien, el enunciado dice lo siguiente. Para la reacción de CH2 más hidrógeno, es decir, el eteno, este hidrocarburo de aquí es el eteno, se hidrogena para dar etano, CH3, determinar la espontaneidad o no espontaneidad de la reacción a 500 grados centígrados, 859,2 grados centígrados y 1500 grados centígrados. Nos dicen, sabiendo que la variación de entalpía de reacción, ¿de acuerdo? Delta de H de reacción, variación de entalpía es de menos 137 kilojulios partido mol, y la variación de entropía de reacción, delta de S sub R, es igual a menos 121 julios partido mol por Kelvin. Nos debemos fijar que la entalpía viene en kilojulios y la entropía viene en julios, por lo tanto, para hacer los cálculos vamos a tener que tener las unidades de forma congruente y lo vamos a pasar todo a kilojulios, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver cómo haremos esto. Y nos indican que supongamos, o nos dicen suponer, que los valores de entalpía y de entropía se mantienen constantes con la temperatura. ¿Por qué nos dicen esto? Pues porque la entalpía y la entropía, y también la energía libre de Gibbs, depende de la temperatura a la cual la reacción se lleva a cabo. Por tanto, si nosotros tenemos que hacer los cálculos a tres temperaturas distintas, realmente deberíamos tener una variación de entalpía y una variación de entropía para 500 grados centígrados, otra para 859,2 y otra para 1500. Sin embargo, como solo nos dan un valor, vamos a utilizar, o un valor de cada una, de entalpía y de entropía, vamos a utilizar este valor, el mismo, a las tres temperaturas y por tanto estamos haciendo la suposición de que el valor de entalpía y de entropía no cambia con la temperatura, cosa que no es cierta, ¿de acuerdo? Bien, haremos esta suposición y ¿cómo vamos a hacer el cálculo? ¿Cómo vamos a determinar la espontaneidad o no espontaneidad de la reacción química? Pues lo vamos a hacer mediante el cálculo de la variación de energía libre de reacción, delta de G, R, ¿de acuerdo? ¿Y a qué es igual? Pues tenemos una fórmula que relaciona delta de G con la variación de entalpía, delta de HR, y la variación de entropía menos C por delta de S. Esta es la fórmula que vamos a aplicar para determinar la energía libre de Gibbs a las tres temperaturas. Después, en función del valor que obtengamos de delta de G, tendremos que, si el valor que nos da es negativo, significa que la reacción es espontánea. Si es igual a cero, la reacción estará en equilibrio, y si es mayor que cero, positivo, entonces la reacción será no espontánea. Por tanto, tenemos esta fórmula que vamos a aplicar y tenemos los criterios de espontaneidad o no espontaneidad. Basta que apliquemos los cálculos. A la temperatura 1, a temperatura de 500 grados centígrados, ¿qué tendremos? Bueno, pues la variación de energía libre, delta de GR, será igual a delta de H de la reacción. Siempre vamos a tomar para las tres temperaturas el mismo valor, menos 137 kilojulios por mol. Y ahora, menos, la temperatura tiene que estar en Kelvin, porque aquí tenemos el valor en Kelvin de temperatura en la entropía, ¿de acuerdo? Y la entropía está multiplicando a la temperatura, por lo que las unidades tienen que ser las mismas. La temperatura nos la están dando en grados centígrados, por lo que vamos a abrir paréntesis y pondremos en la temperatura 500 más 273,15. Así ya tenemos la temperatura en Kelvin. Y ahora la entropía, 100 menos 121 julios partido mol Kelvin, pero como decíamos antes, esto está en julios y necesitamos tenerlo en kilojulios para que las unidades sean congruentes con las que tendremos aquí de la entalpía, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues podemos añadir un factor de conversión, que es que 1000 julios son 1 kilojulio. Si nosotros añadimos este factor de conversión o simplemente dividimos por 1000,
julios se va con julios y el resultado nos queda en kilojulios partido mol por Kelvin y las unidades serán las que tocan. Bien, una vez que tenemos esto planteado, simplemente tenemos que hacer el cálculo y obtenemos un valor de menos 43,4. ¿En qué unidades? Pues las mismas que las de la entalpía, kilojulios partido mol. Menos 43,4 kilojulios partido mol. Por tanto, esto nos está indicando que la reacción a 500 grados centígrados, la reacción de hidrogenación del eteno para dar etano, es espontánea. ¿Por qué es espontánea? Porque su valor de energía libre de Gibbs es negativo. Y toda reacción con un valor de energía libre de Gibbs negativo va a ser espontánea, siempre, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo a la siguiente temperatura, a una temperatura que nos dan de 859,2 grados centígrados. Bien, haremos lo mismo, temperatura 859,2 grados centígrados y la variación de energía libre de Gibbs será mismo valor de entalpía, lo estamos suponiendo constante, menos 137 kilojulios partido mol, menos la variación de la temperatura serán 859,2 más 273,15 por la entalpía, que serán la entropía, menos 121 julios partido mol por Kelvin, que lo vamos a dividir por 1000 para tenerlo en kilojulios, ¿de acuerdo? Y esto nos da un valor de 0 kilojulios partido mol. Ya podíamos suponer que nos iba a dar 0. ¿Por qué podíamos suponer que nos iba a dar 0? Porque nos estaban dando una temperatura un poquito rara, nos están dando una temperatura con decimales y cuando no nos dan una temperatura entera, lo más lógico es que nos estén dando exactamente la temperatura de equilibrio. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos llegar a este valor de 0 y deducir que a 859,2 grados centígrados la reacción se encuentra en equilibrio, es decir, se produce tanto etano como el que se descompone para formar nuevamente eteno, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí que tenemos que la reacción está en equilibrio. O el sistema está en equilibrio. Y, por último, vamos a calcular la energía libre de Gibbs a una tercera temperatura, a 1500 grados centígrados. Nuevamente vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos 1500 grados centígrados y la energía libre de Gibbs a esta temperatura, delta de GR, será igual a la entalpía menos 137 kilojulios partido mol, menos la temperatura pasada a Kelvin, 1500 en grados centígrados más 273,15 por la entropía pasada a kilojulios partido mol Kelvin, menos 121 julios partido mol Kelvin por o dividido entre 1000. Realmente esto podríamos primero haber pasado la entropía a kilojulios partido mol Kelvin y luego utilizar ese dato dividido por 1000 en todos los cálculos. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer como os resulte más cómodo a la hora de resolverlo. Bien, y una vez que tenemos esto y calculamos, obtenemos un valor de 78 kilojulios partido mol. Como vemos, es un valor positivo. Cuando una reacción química tiene un valor positivo de energía libre de Gibbs, la reacción es no espontánea, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos las tres situaciones, tres temperaturas distintas, en las que una misma reacción será espontánea, estará en equilibrio o será no espontánea. Y así vemos la variación de la espontaneidad o no espontaneidad de una reacción química con la temperatura. Bueno, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar enterados de todas las novedades y por supuesto también nos podéis seguir en Facebook y en Twitter. Os estaremos esperando en la página web kimitube.com
con más contenidos y muchísimos más vídeos de teoría y ejercicios resueltos. Gracias por ver este vídeo.